superficie, vamos a tener pues una mayor concentración. Si ustedes observan, pues aquí en esta pequeña figura, tenemos una sección sólida, tenemos una sección llamada absorbente y tenemos algo que se va a absorber, ¿sale? Que generalmente tiene mayor concentración. Y cuando se tiene mayor concentración de la especie que es absorbida, en comparación con la cantidad de materia, digamos, que tenemos de la especie absorbente, vamos a considerarlo como absorción positiva. Por otro lado, podemos tener pues una absorción negativa, y en este caso la absorción negativa ocurre cuando la concentración de la especie absorbida Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Hola. ¿Sí se escucha, profe? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. ¿Alguien hable? Hola. Ok, ya los escucho. Se escucha, profe. Ok. Se me va el internet, se me desconecta. ¿Pueden ver la presentación todavía? Sí, profe. ¿Dónde, Virgen? Bien. Bien, mencionábamos que lo que era absorción negativa, que ocurre cuando la concentración de la especie absorbida es menor en comparación con la cantidad de materia que tenemos de la especie absorbente. Aquí pues solamente estamos representando dos moléculas de la especie absorbida sobre una superficie. Y mencionábamos que en términos muy generales, pues el proceso de absorción en términos muy simples es básicamente que una especie se pega básicamente a otra fase, formando una interfase, formando una pequeña capa, una monocapa de la especie absorbida. No necesariamente podemos formar una monocapa, podemos formar muchas capas y de ahí también derivan diferentes tipos de absorción. Y les mencionaba que uno de estos ejemplos pues es simplemente tener un sensor, ¿no? Por ejemplo, un sensor de gas. Las partículas de gas pues básicamente tienen una energía pues, cinética. El gas pues se expande, toma la forma de cierto recipiente. Si se incrementa la temperatura en un gas, pues este va a tener mayor energía cinética y vamos a tener pues partículas que van a estar en colisión. Estas partículas de gas que van a estar en colisión, en primera instancia, donde no hay absorción, simplemente están libres. Al momento de que entran en contacto pues, con una superficie sólida, pues obviamente empiezan a existir interacciones. ¿Interacciones de qué tipo? Pues interacciones de baja energía. ¿Y qué va a pasar con esas interacciones de baja energía? Pues bueno, van a formar o van a propiciar que esta molécula se quede pegada, entre comillas, pues a la superficie, ¿sale? No hay como tal a lo mejor una reacción química, solamente hay una interacción y vamos a formar pues pues esa capa o esa monocapa. Y bueno, además, la
absorción, hablando de absorción en interfaces de líquido-gas, como la que tenemos aquí en pantalla, podemos tener absorción física y absorción química, son otras clasificaciones. Y vamos a escribirlo acá. Vamos a poner absorción en interfase sólido-gas. Absorción en interfase sólido-gas. ¿Sale? Por un lado ya mencionamos que tenemos absorción positiva. Por otro lado mencionamos que tenemos absorción negativa. Básicamente representa alta y baja concentración de la especie que es absorbida, o del gas en este caso, si analizamos la interfase sólido-gas. Pero por otro lado, y una clasificación y la más común, es pues analizar, por ejemplo, los conceptos de absorción física y una absorción química. Y esto depende de las características, ¿no?, de esa interfase. Vamos a ponerle aquí. Dependiendo de las características bueno, lo voy a poner abajo mejor. No tengo espacio ahí. Todo esto dependiendo de las características de la interfase sólido-gas. Pregunta: cuando ustedes se hicieron pues esa práctica donde tenían un poco de agua, tenían su brillantina, pues bueno, por tensión superficial la brillantina se quedaba en la superficie del agua, pero básicamente que ese proceso representa la absorción. Ustedes van agregando pues un poquito de la brillantina pues al agua, se queda en la superficie, se forma una interfaz, en este caso pues es del líquido con sólido, en el caso de la brillantina. Pero básicamente ese proceso donde la brillantina se queda pues solamente pegada pues a la superficie del agua es una absorción. Había quienes agregaban un poquito de brillantina nada más y pues solamente se quedaba una región pequeñita, ¿no?, ahí cubierta de brillantina. A eso lo podríamos asociar con una absorción negativa, poca concentración de brillantina. Pero al momento de que agregábamos mucha, se quedaba pues toda la superficie cubierta, ¿no?, de la región superficial del agua. Podríamos hablar de que tenemos una alta concentración de brillantina y eso me representaba una absorción positiva. ¿Vale? Ahora, eso es en cuanto a la concentración. Pero ahora, en cuanto a características, tenemos la absorción física y tenemos la absorción química. La pregunta es,
La brillantina reaccionaba con el agua. Se producía una reacción química de la brillantina con el agua. No. No, No, profe. exactamente, no ocurría, ¿no? Pero se quedaba pegada. Todo siempre lo que está asociado con un cambio físico puede ser un cambio de forma, puede ser un cambio de energía, pero no hay una transformación, digamos, pues de características importantes, digamos, de la materia. Pero al contrario, pues una reacción química, pues se obtiene un producto completamente diferente al original. Entonces, básicamente en este proceso de absorción vamos a involucrar ese tipo de características. ¿A qué me refiero? Una absorción física, si bien se refiere a una especie que se encuentra pegada, vamos a llamarlo así, pegada, entre comillas, a una interfase, de un gas a un sólido, por ejemplo, o la brillantina al agua, pues la brillantina no sufría ningún cambio. Pues sí, en algunas regiones se llega a hundir, pero nada más, seguía siendo brillantina. Ya se encontraba mojada, obviamente, pero no hay un cambio químico, solamente físico. ¿Sale? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros pues agregamos la brillantina al agua y resulta que empezaba a generarse una reacción? No sé, desprendimiento de gas o formación de algún otro tipo de sustancia, pues bueno, ahí sí ya tendríamos una absorción que implica una reacción y tendríamos una absorción química. Las características son pues completamente diferentes. Pero bueno, ahora vamos a analizarlo desde este punto de vista. Bien. Y primero, pues vamos a analizar el que tenemos en el inciso A. Vamos a poner absorción física. Esto es conocido también como fisisorción. Fisisorción. Y bueno, por otro lado tenemos la absorción química, llevará por nombre quimisorción. Ese nombre de fisisorción o quimisorción se refiere al tipo de absorción a la cual nos estamos refiriendo. Las dos son absorción, solamente depende de las características, ya sea cambios físicos, cambios químicos, en los cuales pues em, se genere esa interacción entre un gas y un sólido. Por ejemplo, vamos a poner que, pues en este caso, la fisisorción, vamos a poner que las fuerzas involucradas en la absorción de gases y de gases en una superficie sólida, las fuerzas involucradas en la absorción de gases a una superficie sólida son fuerzas no específicas. Y en este caso, pues vamos a hablar de las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. ¿Sale? Y bueno, también se refiere a
tipos vamos a ponerle aquí adelantito, pues una flechita. Yo lo pongo aquí abajo. Vamos a ponerle fuerzas de interacción de baja energía. Fuerzas de interacción de baja energía. Y esas fuerzas más o menos pues van a andar del orden de pues alrededor de entre 1 a 10 kilocalorías sobre mol. No son enlaces como tal, son solamente interacciones entre dipolos principalmente. Las fuerzas de Van der Waals siempre hablan de interacciones de dipolos. Sí son interacciones moleculares, pero son con relación a dipolos. Y podemos tener, por ejemplo, pues tipos de interacciones, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo inducido, o dipolos instantáneos con dipolos inducidos. Y vamos a ponerlo aquí abajito. Esas interacciones no específicas, esas fuerzas no específicas de baja energía, pues van a ser las siguientes. Puedo tener, bueno, vamos a ponerle de forma jerárquica, fuerzas de Van der Waals. Y podemos tener interacciones de dipolo permanente, dipolo permanente, que es un dipolo permanente, que la molécula por naturaleza induce un dipolo por su forma geométrica, como lo vimos en el caso del agua. ¿Sale? El caso del agua, por su geometría, pues tiene dos dipolos en realidad que al final van a tener pues una sola resultante, y mencionábamos que existen distribuciones de carga positiva en una región de la molécula y distribuciones de carga negativa en otra región de la molécula, pero son permanentes porque ya de forma natural pues el agua tiene esa forma, ¿no? Esa geometría, la molécula. Pero pues como si se tratara de un imán, pues se pueden inducir dipolos. Si por alguna razón, pues alguna molécula en algún momento estuviera, interaccionara con otras moléculas, pues obviamente va a existir una forma preferencial, ¿no? De cambiar esa distribución de carga. Y entonces podemos tener pues ya interacciones que son de dipolo permanente con dipolo inducido. Quiere decir que de forma natural pues ese dipolo no se formó. Vamos a ponerle aquí dipolo permanente en la otra interacción. Dipolo permanente, dipolo inducido. Y bueno, finalmente podemos tener una tercera interacción que puede ser un dipolo instantáneo, que solamente es generado por un breve tiempo, un tiempo muy cortito. Es inducido, pero es muy corto. Podemos tener interacción de dipolo instantáneo, dipolo inducido.
Sale fisisorción, baja energía. Relacionada con fuerzas de Van der Waals. Me dicen cuándo podamos cambiar. Pues yo creo que ya. Ok, muy bien. Bien, seguimos sobre esa idea. Ahí mismo, sobre esa misma definición, vamos a poner lo siguiente, pues ya que mencionamos que son, se llevan a cabo pues interacciones principalmente entre dipolos, interacciones de baja energía, pues a final de cuentas todo siempre tiende a un equilibrio y vamos a mencionar que el equilibrio de la absorción física se alcanza rápidamente. Se alcanza rápidamente y es reversible. ¿Sale? Entonces, de lo que mencionamos, vamos a ponerle aquí fisisorción. Características muy generales. Es presenta enlaces o bueno, no enlaces, más bien interacciones de moléculas con relación a las fuerzas de Van der Waals. Baja energía. La interacción entre el gas y el sólido, por ejemplo. Son de baja energía. Rápido equilibrio. Rápido equilibrio y estabilidad. Y es reversible. Y bueno, esto es simplemente una interacción en la cual puede ser reversible, como mencionábamos. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, simplemente puedo tener ciertas moléculas de gas pues, absorbidos a una superficie con una interacción de fuerzas de Van der Waals de baja energía,
pero en algún segundo instante de tiempo, pues esas mismas moléculas pueden simplemente liberarse o desorberse de la superficie en cuestión, de la superficie sólida, y no hay ningún cambio adicional para ninguna de las fases. A eso se refiere la reversibilidad. Se refiere simplemente al hecho de que si por alguna razón pues teníamos formada una monocapa de gas en un sólido, pues simplemente esta se puede desorber, que es el efecto contrario, se puede desorber y nuevamente pues esas partículas que inicialmente pues estaban absorbidas en la superficie pueden, tener pues ya una energía cinética para tener un movimiento como molécula ya en un conjunto, en un gas. Bien, por otro lado, vamos a poner aquí el inciso B. Tenemos la absorción química. O simplemente quimisorción. Absorción química o quimisorción. Y como hemos mencionado, ¿no? Ya algo que involucra pues, un cambio químico, pues es donde las propiedades generales de la materia pues, son transformadas. Y al contrario, pues aquí vamos a tener una interacción diferente, una alta energía de interacción, el equilibrio y la estabilidad pues, son alcanzados más lentamente y hablamos de que generalmente se trata de un tipo de absorción que no es reversible. Son las características contrarias a las cuestiones relacionadas con fisisorción. Vamos a escribir aquí que las fuerzas relacionadas en la absorción de gases sobre un sólido son más intensas de tal forma que propician la formación de enlaces químicos que propician la formación de enlaces químicos. Principalmente pueden ser pues enlaces de tipo covalente o iónico, esencialmente. Y bueno, en estas fuerzas intermoleculares, vamos a poner aquí,
pues son principalmente relacionadas con iones, que pueden ser fuerzas. Bueno, voy a poner solamente de ion con ion. Puede ser un catión con un anión, por ejemplo. Fuerzas de ion con dipolo permanente. Y vamos a tener, pues por el contrario, ion con dipolo inducido. Y siempre que hablamos de un ion, pues hablamos de que a ese ion, bueno, depende de su naturaleza, que puede ceder o puede ganar electrones. Y en ese proceso de ceder o ganar electrones, pues puede formar compuestos. ¿Sale? Entonces hablamos de que la absorción química, las fuerzas intermoleculares, son de mayor energía, se propicia la formación de enlaces químicos y por lo tanto, resultado de ese proceso de quimisorción, pues tendremos ya una interfase quizá diferente al original. Bien, y aquí mismo voy a escribir pues las características adicionales. Vamos a poner que el gas quimisorbido puede ser difícil de remover. Puede ser difícil de remover. Y vamos a poner que la desorción está acompañada de cambios químicos. Y bueno, vamos a poner una adicional. Voy a poner aquí de este lado. Vamos a poner las energías de interacción. Se encuentran por arriba de los 150 joules sobre mol. Es más alto y es mayor con relación a la fisisorción. Fisisorción, pues bueno, vamos a tener la absorción de una especie, pero su interacción es baja, es débil, irreversible. Y en el caso de la absorción química, pues vamos a tener absorción de especies de un gas a una superficie, pero ya se forman enlaces químicos. Vamos a tener una alta energía de interacción,
ya no vamos a tener una superficie completamente estable, vamos a tener pues una superficie, un proceso irreversible, ¿sale? En donde vamos a tener pues cambios químicos, vamos a tener productos diferentes, precisamente por esa interacción. Bien, me dicen si ya terminaron de copiar. Si tienen alguna pregunta, también adelante. Básicamente, pues ya terminó el tiempo. Vamos a dejarle aquí mejor. Nos vemos en cinética hasta el día lunes, me parece. Martes, más bien. profe, Lunes el es puente, exactamente. Profe, Dime, te escucho. ¿va a dar una hora de transiciones y una hora de cinética o las ¿Cuándo? dos de cinética? El martes. El martes ya queda tal cual, como viene el horario. ¿Sale? Solo fue el cambio por el laboratorio que tuvimos, pero si no hay laboratorio, todo sigue igual. Ah, ok, de acuerdo. ¿Sale? Gracias. Entonces serían 2 horas de cinética el martes. Muy bien, jóvenes. Gracias, profe. Nos vemos el martes, cuídense. Disculpe, profe. Dime. Lo que pasa es que yo no podía asistir. Lo que pasa es que soy de Querétaro